mis bellos, ¿cómo están? Aquí de nuevo, otro martes de reflexión. A ver, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Ah, el sistema recién me está mostrando. Bueno, yo aquí como todos los martes, muy contenta de compartir con ustedes y de ir am, conectándonos con lo que queremos conversar hoy y a ver si estas palabritas, lo que escuchan, a ver si lo que escuchan va haciendo que despierte en ustedes memorias de sabiduría. Esa es la idea, ¿ah? Que vayan despertando su automaestría, porque para eso estamos. Y nosotros, todos nosotros, con una misión o con otra, con un propósito o con otro, estamos aquí para despertar, para despertar. Besos. ¿Quién anda por ahí? A ver quién me saluda. Ya sé que hay algunas hermosas mirando ahí. Qué maravilla. Bienvenidas o bienvenidos, si es que hay varones. Feliz yo de compartir con ustedes estas palabritas. Um, estas, esta conexión con mi propia sabiduría para que a su vez despierte la de ustedes. Esa es la gracia que tiene. Bueno, estamos en un mes especial, es el mes de diciembre. ¿Y por qué especial? Por varias cosas es especial este mes. ¿Mm? A ver, sí, y por eso mismo también. Sí, último mes del año. Este mes es de celebración, es un mes de celebración. Ah, eh, de distintas maneras, pero es un mes de celebración. ¿Qué más? ¿Celebraciones de qué? Bueno, celebración de la Navidad en gran parte del planeta, no en todos. Y bueno, y también la celebración que viene un nuevo año. Por lo tanto, es un mes de cierres también. ¿Ah? Es un mes en que debemos aprender a cerrar ciclos, a dejar um, digamos, cerrado el año que estamos. Mira, sé que hay varias mis niñas, mis niños, de nuevo el sistema no sé por qué, no puedo ver sus mensajes. Esta versión a lo mejor que tengo aquí de Facebook, no sé, pero hasta ahora sí lo podía ver, estas últimas dos veces, la vez pasada y esta, no tengo la posibilidad de ir mirando quién está y sus saludos y todo eso. Qué pena. Pero bueno, aquí estamos. Yo sé que están ahí. Las siento. Los siento. Siento en mi corazón a ustedes. Así que no se preocupen, no voy a poder irlos saludando a cada uno de ustedes. Pero bien, bien. Lo importante es que estemos juntos y que estemos eh, escuchando y estemos abriendo nuestro corazón para dejar entrar estas palabras y ver cómo en algún minuto despierta algo en ustedes que les permita despertar una memoria de sabiduría que seguro está en ustedes y que en el fondo es recordar. Eso es realmente lo que hacen, recordar, porque muchas cosas ustedes ya las saben. Entonces estábamos hablando, voy a hablar un poquito del mes de diciembre que tiene una connotación especial, el mes 12. Y después vamos a hablar del patrón importante que vamos a conversar hoy día. Este mes de diciembre es un mes, como les decía, de cerrar ciclos. Se termina un año para comenzar otros. ¿Mm? Es un mes de celebración también. ¿Ya? Es un mes de celebración. Por lo tanto, nos tenemos que preparar para eso. Yo creo que es importante prepararnos para eso. ¿Y cómo nos podemos preparar? De distintas maneras.
Yo creo que es un mes de reflexión. Es bueno que hagamos un ejercicio de reconocimiento, voy a decir, de todo el año, de las experiencias que hemos vivido, de cómo las fuimos enfrentando, de cuál experiencia les costó más o nos costó más trascender, cuáles creemos todavía que estamos en ese proceso y que todavía no está completamente trascendido, cuáles definitivamente fue algo que les tocó muchísimo y que sienten que les falta mucho por trascender, cuáles sí ya están completamente trascendidas y por lo tanto significa cuál fue el despertar que me provocó esa experiencia. Y eso significa cuál fue el aprendizaje, cuál fue la conciencia que amplié en función de esa experiencia que viví. Podrían incluso comparar y decir si hoy o este año enfrenté esto muchísimo mejor que lo hice en los años anteriores. Logré mantenerme en toda calma, logré mantenerme en equilibrio, por ejemplo, qué sé yo, logré resolver desde mi sabiduría interior este problema. Fui capaz, por ejemplo, de ver todas las posibilidades que estaban a mi alcance sin desechar ninguna. En en otra época no hubiera sido capaz de ver todas las posibilidades, solo veía algunas. Por ejemplo, todas esas cosas, todas esas cosas ustedes, mis bellas, pueden ir ya re, conectándose con esa experiencia. Esa es una forma de cerrar en conciencia un ciclo para comenzar otro. Si ustedes quieren comenzar otro y quieren intencionar ese nuevo aprendizaje, ese nuevo año, es importante que hagan un repaso de lo ocurrido primero. Así que yo les llamo a hacer eso. Hagan, tienen varias semanitas, no tienen varias, tienen 2 semanas para esto, porque el jueves, el último jueves del año, vamos a hacer una meditación de integración de todo lo vivido en este año. Y además, una vez integrado, digamos, todas las experiencias y para poder trascender cada vez más las que todavía no las hemos trascendido completamente, pero vamos a hacer un ejercicio, una meditación terapéutica para que esto fluya de mejor manera, de forma más fácil. Y después de eso, en la misma meditación también, vamos a intencionar el próximo año. Va a ser una meditación potente. Entre más personas estén ahí, va a ser en vivo el jueves, el último jueves de este año. Eh, y para que inviten al máximo de personas posible para que la hagan todos. Necesitamos hacer esto. Y sí es importante que empiecen ya a pensar, cosa que cuando tengamos que hacer la meditación de integración, ustedes ya traigan en sí, y traigan en un papelito, en su conciencia, qué sé yo, todas las cosas, todas estas experiencias que necesitan integrar, vividas en el año que se está yendo. ¿Mm? Y también importante, porque nos vamos a conectar con tu verdadero ser, te voy a ayudar a que eso ocurra, intenciones desde tu conciencia, lo que quieres para el próximo año. Y por lo tanto se incorpore también en ti la voluntad y la certeza del logro, de eso que deseas para el año que viene. ¿Ok, mis hermosas? Así que igual les quiero ya empezar a contar que eso va a ocurrir, eso va a ser así. Así que para que están todos invitados y todos los que ustedes quieran invitar también, también. Siempre es un proceso sanador el cerrar ciclos. Y también
es un proceso eh, em, de mucho mayor perfección el abrir otro cuando cerramos en conciencia el anterior. Eso es un fluir mucho más perfecto, vamos a decir, mucho más en conciencia. Por eso es importante hacer estos rituales, voy a decir, pero son realmente estas experiencias de integración a través de una meditación que, que traen muchos beneficios, muchísimos beneficios. Así que sí, mis hermosas y mis hermosos, los espero. ¿Ok? Jueves, último jueves, ya, y ya vamos a publicar, vamos, digo yo, sí, a publicar aquí mismo en Facebook y en las otras redes que yo estoy. Exactamente la fecha ya les dije, pero la hora. Y exactamente, bueno, la fecha también, y etcétera, etcétera. Así que para que se vayan preparando. Esto es la próxima semana, así que no queda mucho. Para que se vayan preparando. Es el próximo, no el jueves de esta semana, sino el jueves de la próxima. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa, este fin de semana se celebra la Navidad. La Navidad, ustedes saben, para un mundo religioso determinado, se celebra el nacimiento de Jesús, ¿m? uno de los, uno de los tantos, porque no es el único, obviamente, uno de los tantos maestros que ha ascendido desde este plano y que ha querido venir, que quiso venir a entregar un mensaje. Ya tenía un propósito determinado. Jesús tenía el propósito, dado como estaba el mundo en ese momento, de crear puentes hacia la espiritualidad, de instalar esos puentes, y que era la forma de solidificar, vamos a decir, de crear bases para la era pasada, en la que él vino a eso, ¿m? A solidificar, a crear las bases para esa era. Y las bases eran crear crear puentes hacia la espiritualidad, que en ese momento estaba muy poco desarrollado, se había ido olvidando, porque eso no significa que nunca estuvo. En nuestros orígenes sí los tuvo, y los tuvo no desde las religiones, sino desde la espiritualidad. Pero ya en esa época estaba bastante olvidado. ¿M? Entonces él quiso venir a retomar, ¿ah? Y a despertar esos puentes. Independiente que después se fueron creando las religiones, eh, la religión cristiana, católica, y toda la interpretación que hubo de su venida y sus mensajes, etcétera, 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 que de hecho cada uno tiene como alguna interpretación un poco diferente. Lo principal es la creación de estos puentes. Eso era lo principal y eso se logró. Y hoy día son esos puentes los que estamos ocupando para mirar la espiritualidad mucho más allá de las religiones, ¿m? Como algo mucho más intrínseco de todos los seres humanos, de todos los seres. Mucho, por lo tanto, trasciende a las religiones. Las religiones igual cumplieron su función, porque también lograron a su manera, cada una, crear este vínculo, con la espiritualidad, con algo superior, ¿m? Con esa conciencia pura de que es nuestro origen. ¿M? Eso es realmente, y eso es lo que se celebra, la llegada de este Mesías, de otro Mesías más, porque han habido en la historia muchos más. Y Mesías mucho más en silencio,
porque así era, y otros más públicos, por decirlo, y más conocidos, pero han sido muchos los que han logrado pasar y trascender desde este plano, ayudando, muchos en absoluto, um, digamos, desconocimiento, que no eran gente conocida, pero ayudando igual al, a la elevación y a la transición y preparando la transición que estamos viviendo. Obviamente honramos a este ser. Ya voy a tener alguna, eh, el 25 vamos a publicar una canalización directamente de Jesús ad hoc a estos tiempos y, y a su cumpleaños, digamos, ¿no? Que él todavía está vigente desde otros espacios, desde desde otros lugares de conciencia. ¿M? Y, y bueno, bendiciones por eso. Bueno, así que hay que celebrar la espiritualidad. Otra cosa que Jesús, a diferencia de otros mesías que vinieron a entregar distintas cosas, uno la fe, otro la fe y la confianza, qué sé yo, distintos, y perseverancia, como Buda, por ejemplo. Jesús vino a entregar amor. Eso fue a lo que vino, además. ¿Ah? Todo a mostrar que es a través del amor como energía que sostiene toda la creación. ¿Mm? El amor que él mostró es un amor superior a lo que, muy superior, a lo que en ese momento se vivía como amor. Hoy día cada vez hay mayor conexión y mayor certeza, y mayor conciencia de un amor superior, mucho más allá del humano, mucho más allá del humano, y cada vez mucho más cerca de lo divino, que fue lo que nuestro amado Jesús quiso venir a enseñar. Por lo tanto, son fiestas que se deben vivir en amor y en espiritualidad. Pero espiritualidad desde la conciencia, no espiritualidad um, solo de rezos, por decirlo de alguna manera, o ritos. Es espiritualidad desde la conciencia, desde cómo nos ampliamos conciencia, cómo nos empezamos a ver la vida de forma distinta, cómo nos vemos a todos de forma distinta. Saber que somos todos hermanos, saber que somos todos iguales, saber que todos tenemos el mismo origen, saber que todos somos, todos dignos de amor, saber que las diferencias, en vez de separarnos, nos unen, saber que esta experiencia humana no es real, porque nosotros somos mucho más que esto. Esto es solo una experiencia creada para la elevación de conciencia. Pero nosotros somos mucho más que eso y vivimos en otras dimensiones con otra conciencia de mucho mayor elevación. Y así, todas esas, todas esas cosas en las que debemos incorporar y celebrar junto al nacimiento de Jesús y siempre con mucho amor, con un amor incondicional, con un amor divino, con un amor que nace de lo que somos realmente, ¿m? Que no tiene que ver con el amor humano, ¿m? Que es generador de poder o que es manipulador o que es básico. ¿M? Es un amor muchísimo más elevado, con esa capacidad de mirar a todo ser, incluyendo Gaia, como seres, como nuestros hermanos en amor, y por lo tanto dignos de respeto, de consideración. Y también los seres de otros mundos, también nuestros hermanos, porque tienen otras experiencias y otros procesos.
y también como hermanos en amor. ¿Ok? Así que ese es el mensaje, con mucho cariño que les mando a todos, como conexión con estas fiestas, las personas que las celebren y las que no, no importa, pero sí deben digamos, tener esa conexión con esa espiritualidad, con esa nueva forma de vernos y de relacionarnos y de ser, estar y crear, mis hermosas y mis hermosos. Todo mi amor para ustedes. Bueno, eso les quería decir inicialmente. Ahora vamos a hablar del patrón que nos convoca. En mis terapias he visto muchas veces personas que tienen incorporado inconscientemente, por supuesto, el patrón de sufrimiento. ¿Qué significa tener esto? Es tener este patrón, que es una programación. Es una programación que, por un lado, podemos haberla heredado, pero por otro, nosotros la hemos incorporado en nosotros inconscientemente en muchas vidas pasadas, porque no hemos sido capaces de trascender y reprogramarnos con este patrón. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características, mis hermosas y mis hermosos, con respecto a este patrón? Primero, tendencia a recordarnos las cosas que nos hacen sufrir. Y el problema es que al recordarlo, volvemos a sufrir y nos conectamos con el dolor que nos provocó, por ejemplo. Las personas que tienen este perdón tienen tendencia a eso, ¿ah? A conectarse seguido, y por lo tanto recordar y por lo tanto traer a su memoria y despertar en sus cuerpos, no solo físico, sino sutiles, el mental y el emocional especialmente, recuerdos de experiencias en las cuales sufrieron. Y por lo tanto, se vuelven a conectar con la emoción del sufrimiento. ¿Y qué pasa ahí? Lo sostengo. Así no se trasciende esa experiencia, al contrario, yo la sigo sosteniendo y la sigo creando y co-creando con quien estuvo involucrado en ese sufrimiento. Y eso, cuando no se puede salir de ahí, y de repente uno dice, sí, no, sí, ya estoy mucho mejor, no, sí, ya me olvidé, pero al poco andar, ah, hay otra experiencia y le recuerda esto y vuelve a sufrir. Y lo que puede pasar también, dado que está allí todavía, sin disolver, es que creo situaciones de dolor, creo situaciones en que sufro. ¿Y por qué creo situaciones en que sufro? Porque tengo esta programación de sufrir. Y entonces es como, es como parte de la vida. Entonces hay seres que viven vidas sufridas, efectivamente. Y esos seres se preguntan, ¿pero por qué? Y el por qué, porque están programados de esa manera. Eso todo puede, o sea, lo primero es que ese ser debe darse cuenta que hay un patrón ahí. Lo importante es que puede cambiarse. Esa programación que se hizo de una determinada manera, ese ser puede reprogramarse de otra. Claramente. Nada de eso es permanente. Si es que tú tienes la conciencia que está allí y quieres modificarlo. Otra cosa que también es bastante común entre las personas que suelen tener este patrón, que a veces es un poco más, entonces es un poco más sutil, es
tienen mucha conexión con los seres que sufren, por ejemplo, lo cual está bien. El problema es que esos seres tienden a empatizar con el sufrimiento del otro y sufren con el otro. ¿Ah? Es decir, se conectan con el sufrimiento de ese ser y junto con él sufren, o con ella, con quien sea. ¿Cuál es ese problema? El problema de eso es que sostiene el sufrimiento del otro, es que lo empieza a co-crear más encima, porque sufre con él o con ella. Y ahí no le ayuda en nada, al contrario, a ese otro ser que está sufriendo. Nosotros jamás debemos empatizar desde el punto de vista de sentir con el sufrimiento del otro. Al contrario, nosotros sí podemos ayudar y eso sí debemos estar siempre abiertos a ayudar a otro ser que sufre, pero jamás empatizando con el dolor del otro, sino que empoderándolo, que salga de ese estado. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre digo y que, y que para mí resulta muy poderoso es que cuando hay alguien en mi holograma que está entrando en un estado de sufrimiento, entonces eh, yo en vez de sufrir con esa persona, lo que le digo es, supongamos que se trata de alguien que se llama Pedro, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, Pedro se conecta con su propio poder y sale del sufrimiento ahora y lo empodero. Él tiene toda la capacidad y despierta su conciencia para conectarse con su poder y salir de este sufrimiento, por ejemplo. Todos ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy invitándolo a co-crear otra cosa conmigo. Eso estoy haciendo. De que co-cree otra cosa conmigo. Que no co-cree y no siga creando sufrimiento en su vida. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que debemos hacer. Así podemos ayudar. Jamás diciendo pobrecito. Ay, pobrecito, Dios mío, qué tragedia más grande. No, él la supera. Él es poderoso, la supera. Su conciencia de su ser de luz, ¿ah? O de su poderosa presencia yo soy, ilumina esta circunstancia y él la trasciende, por ejemplo. Y etcétera. Todo eso. Así tenemos que ayudar a los seres que sufren, no conectándonos con su sufrimiento, al contrario, empoderándolos. ¿Ok? También está esto de mirar películas y empezar a sufrir junto con la actriz que está allí, sufriendo, y uno sufre también, ¿ah? Y ve la película y llora, por ejemplo. Bueno, ahí muestra que hay sufrimiento todavía, que hay que sacarlo. Entonces, no, uno mira como espectador y ve cómo ese ser sufre en esa película. Y uno dice, bueno, sabe que afortunadamente es solo una película, pero si fuera parte de la vida real de alguien, por ejemplo, bueno, hay que empoderarlo también. Y no importa, mis hermosas y mis hermosos, que eso ya haya pasado. Ustedes basta con su intención, se trasladan al momento histórico, que ese ser creó lo que creó y sufrió lo que sufrió, y allí lo empoderan. Y allí lo disuelven. Allí transmutan. Ayudan a transmutar. Él lo va a transmutar. Ustedes ayudan a que lo haga.
¿ok? Yo recomiendo en general, eh, sobre todo para los seres que tienen más tendencia a conectarse con la emocionalidad, ¿ah? En las películas, que claramente mejor no vean películas de sufrimiento o de terror o lo de cualquier cosa que les haga despertar y por lo tanto conectarse con emociones de baja vibración. Ahora, si ustedes lo miran en conciencia, se dan cuenta que despertó memorias de baja vibración y pueden modificar eso en conciencia. Dicen, no, esto se va de mí, ya lo vi, ¿ah? Y se va y lo corto, ¿ah? A través del arcángel Miguel, por ejemplo, que puede ayudar a eso, porque basta su intención. Eso es lo importante, basta vuestra intención para que entonces desaparezca. Podrá ser que la manifestación se pueda demorar, no importa. Ustedes, en absoluta certeza, intencionaron que eso se fuera de vuestra vida, es decir, este miedo, por ejemplo, ¿ah? O ese sufrimiento, esa conexión de sufrimiento y todas las experiencias que trajeron ese tipo de sufrimiento. Y se va. Tienen que creerlo para que lo manifiesten. Y eso se va, mis niñas y mis niños. Les puedo asegurar, se va. Ya, cada vez más, a través de nuestro andar, van a empezar a darse cuenta lo poderosísimo que es vuestra intención. Por lo tanto, mis bellas y mis bellos tienen que tener ojo con lo que intencionan. Tienen que tener conciencia con lo que intencionan. Porque la intención es poderosa. Se manifiesta. Se demorará más, se demorará menos, pero se manifiesta. Y es por eso que cuando nosotros tenemos mucho miedo, por ejemplo, o cuando tenemos muchos recuerdos de sufrimiento producto de este patrón, ¿qué ocurre? Se manifiesta más sufrimiento en nuestra vida, porque está ahí presente. Y hasta que no decidamos de que esto no va para más, es decir, que ese patrón tú la eliminas, ¿ah? Y ya no atraes más sufrimiento en tu vida, va a seguir existiendo. La vida no tiene por qué ser con sufrimiento. Puede haber, miren, cero sufrimiento, cero sufrimiento. El sufrimiento es solo una construcción humana. En la conexión, conectados con nuestro verdadero ser y con lo que somos realmente, el sufrimiento se diluye, se evapora, se desaparece, desaparece, porque el sufrimiento es una construcción de tercera dimensión y tenemos que ir eliminando todo eso que construimos alguna vez cuando no teníamos la conciencia de saber de que eso solamente era una creación de baja vibración, una creación de inconsciencia y además una ilusión. ¿Cómo deben ir modificando este patrón en sus vidas? De varias maneras. Primero, con esto que les acabo de decir, incorporando el conocimiento, incorporando el entender quiénes somos, y que el sufrimiento es una emoción de otro nivel, de otra vibración y que ustedes no permiten que entre a su vida. Además, el sufrimiento está directamente relacionado con la mirada humana. Yo sufro porque interpreto, humanamente hablando, una actitud, por ejemplo, o la circunstancia, o lo que sea que ocurre, yo lo interpreto con ojos humanos y eso me hace sufrir. Por ejemplo, por lo tanto, yo me estoy haciendo sufrir. Es decir,
Yo digo, digo yo, porque ustedes se están haciendo sufrir. La persona que tiene ese patrón se está haciendo sufrir. Porque es la interpretación la que hace que tú sufras. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, un ser querido deja este plano. Para muchos eso es un tremendo sufrimiento. Y eso porque tiene que ver con los apegos, tiene que ver con esa persona que se siente, digamos, sola sin ese otro ser. Está bien una tristeza, porque bueno, ya no va a estar con nosotros físicamente, a pesar que siempre ese ser está con nosotros. Y de hecho siempre estamos unidos con ese ser y con todos los demás, solo que no tenemos conciencia de eso todavía. Siempre somos uno con esa totalidad. Y el que el ser, un ser haya elegido irse, hay que honrarlo, porque significa que ya decidió y terminó su labor aquí y va a poder entonces seguir en conciencia en las otras dimensiones. Eso hay que aplaudirlo. Es un cambio de etapa solamente, es un proceso más, es un cambio de estado, por decirlo. Ese ser siempre va a estar ahí, va a estar contigo. Entonces la interpretación es la soledad, la interpretación es, eh, qué sé yo, el apego de no poder estar sin esa persona, etcétera, etcétera. Todo eso humano es lo que te hace sufrir. Es la interpretación que a ti te hace sufrir. Y así cualquier otra cosa. ¿Mm? Cuando alguien te traiciona, que es una creación tuya también, por supuesto, eh, claro, tú interpretas una traición, una falta de amor, un desprecio, una descalificación, etcétera, 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 etcétera. Y todo ese acúmulo de interpretaciones de lo que significó, ¿ah?, para ti esa traición, que la verdad no es una traición, tú lo interpretas como traición, te hace sufrir porque tu interpretación de ese hecho te hace y todo y te hace sufrir porque es una forma de ver esa experiencia, ya de no sentirte querida, despreciada, no valorada, etcétera, 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 etcétera. Pero si tú interpretaras de otra manera, por ejemplo, la tradición de una pareja, ¿cómo podrías interpretarla? ¿Por qué tuvo esa experiencia ese ser? ¿Mm? ¿Por qué buscó otra persona? Ah, sin decirlo. Bueno, una de las interpretaciones es que, bueno, es un momento, yo necesito trascender que esto no es una traición, que él tiene el libre albedrío o ella y puede hacer lo que desea. Ahora yo tengo que tomar la decisión si quiero seguir con esta persona, si la amo realmente o si me siento amado o no. A lo mejor es el momento de seguir nuestros caminos cada uno por su lado, porque a lo mejor mi elevación de conciencia es incompatible, por ejemplo, con ese ser. Por ejemplo, y no tiene que ver con valoración, tiene que ver con esa persona que anda buscando algo que no sabe qué es y que no lo encontró donde estaba y está buscándolo en otro lado y es su proceso de búsqueda hacia sí mismo. Tú ves si lo acompañas o no en ese proceso, pero no tienes por qué sufrir. Eso es un mensaje que te da. Y tú ahí tienes que tomar una decisión, siempre en perdón. Siempre hay que perdonar. ¿Ah? Y hay que interpretar la mejor versión para ti. Por ejemplo, a lo mejor ya era hora. Esto me ha hecho ver
que es momento de que yo siga mi propio camino, por ejemplo. O esto ya es momento de que yo aprenda a perdonar, por ejemplo, y perdonarme a mí misma también. Lo que sea, pero no sufriendo, interpretando de que si esa circunstancia está ahí, por algo está, porque te quiere mostrar algo. Y si te quiere mostrar algo, tú dices, yo lo veo, porque yo vine a eso, a ver y a trascender. Si eso es la tarea principal que nosotros tenemos acá, eso es principalmente lo que todo lo demás son medios. La carrera, los maridos, los hijos, el país donde vivo, la cultura que yo abrazo, qué sé yo, lo que sea, el negocio que tengo y que no tu, que, y que ya no tengo, lo que sea. Todo eso, todo el resto son creaciones y experiencias para ver lo que tenías que ver. ¿Y qué significa ver? Es decir, para ampliar y trascender tu conciencia. Y ser cada vez más conectado con tu ser. A eso viniste. Una de las mejores formas de reprogramarse para este patrón, yo soy felicidad y alegría. Yo soy felicidad y alegría. Qué maravilla. Y así, cosa de eliminar por completo el sufrimiento, sacarlo de la vida. Cada vez, dependiendo de la ampliación de conciencia que vayan teniendo y su propio proceso evolutivo, cada vez van a ir notando que es más sutil esto. Al principio es muy evidente, pero después va a ser cada vez más sutil. Entonces ustedes cada vez tienen que estar más atentos, cada vez más atentos, para que incluso ni los pensamientos traigan un aire de dolor, porque después ya ni siquiera es un sufrimiento, es una pequeña molestia. Es como una desazón, por decirlo. Bueno, hasta eso debe ser eliminado. Paso a paso, conciencia a conciencia, momento a momento, instante a instante, disfrute, disfrute, amor, amor, mis bellos, mis bellas. Es así como debemos ir incorporando de otra manera, ir sacando estos patrones para ir reprogramándonos y viviendo de otra forma y mirar la vida de otra manera y aprender a crear de una forma distinta. Acuérdense, mis bellos y mis bellas, hoy debemos aprender a vivir siendo, estando y creando. No hay otra. El hacer, tener y controlar quedó en el pasado. Es una forma de vivir de tercera dimensión. Hoy solo debemos ser, conectados con tu propio ser. Estar, es decir, anclado al presente, atento a cada instante, a cada señal, a cada experiencia, a cada sutileza, a cada momento y momentum incluso va a llegar a ser. Y en esas dos circunstancias, en esas dos formas, crear lo que deseas y co-crear e invitar a otros a co-crear desde ese mismo estado. Y va a bastar solo tu presencia. Y desde tu pensamiento, empoderar al otro, incluso, ni siquiera de palabra, cosa que también lo puedes hacer, por supuesto. Invitar al otro a co-crear esta existencia de esta manera, siendo, estando y creando en perfección. Así que ya, mis hermosas, ya hemos hablado de este patrón,
Ya saben cómo sacarlo, cómo reprogramarse, ya saben cómo identificarlo, cómo reprogramarse, cómo ayudar a otros que tengan este patrón, siempre empoderándolos, siempre haciendo que se conecten con su verdadero ser, que jamás se identifiquen con la experiencia humana, ¿ah? Que su interpretación, que aprendan a mirar más allá de lo aparente. ¿Mm? Lo aparente es lo que primero que interprete los humanos o la experiencia humana. No, más allá, mirándolo desde tu verdadero ser, desde ese ser de luz que eres. De ahí es como que, mirándolo desde ahí es como que encendieras una luz, ¿ah? Y la conciencia de lo que está ocurriendo se ampliara, ¿ah? Y la miras de más de lejos, ¿ah? Miras la circunstancia desde tu sabiduría interior, que está allí, y pides que se despierte. Y dices, mi sabiduría interior resuelve esto. Por ejemplo, o mi sabiduría interior es quien mira, interpreta y trasciende esta circunstancia, por ejemplo. Y así, todo eso, mis bellas y mis bellos. Ya el próximo martes vamos a hacer una meditación. Ah, va a quedar pendiente. No, va a ser en enero la meditación para disolver este patrón. El próximo martes toca preguntas y respuestas, mis niñas, mis niños. Sí, espero que esto se me arregle, porque si no las veo, no puedo, no sé por qué, mirar lo que me quieren decir. Bueno, ya lo veremos, no se preocupen. Todas las preguntas que quieran, ojalá las tengan ahí. Si quieren hacerlas en ese momento, genial. Si no, las dejan escritas y yo las voy a tomar y las contesto. Acuérdense, siempre los digo, el preguntar desde vuestro ser significa es que le están susurrando vuestros guías cosas que necesitan saber para despertar memorias de sabiduría en ustedes. Por eso es importante hacerse cargo de las dudas y las preguntas que tengamos, porque algo de lo que yo les puedo decir en mi respuesta va a resonar en ustedes y es lo que necesitan escuchar. Por eso la pregunta viene a ustedes. Que no les dé, aquí en Chile se dice que no les dé lata, es decir, pereza de no hacerla, o vergüenza, o pudor. Eh, en otros países se dice de otra manera. Ay, ahora se me fue. No, que no les dé eso. Háganla. Estoy segura que esa pregunta viene para que escuchen y despierten memorias de sabiduría en ustedes. Así que hagan, mis bellas, el próximo martes eso. Vamos a contestar todas las preguntas que quieran. Ya, así que no hay problema. Y el jueves de la próxima semana, meditación de integración de las experiencias vividas en el año 2021. Y además, también en la misma meditación, una vez que integremos lo que tengamos que integrar y por lo tanto cerrar ese ciclo, vamos a abrir e intencionar el ciclo, lo que queremos vivir y trascender en el 2022. Ya, así que es una meditación hermosa, muy importante, les va a ayudar, prepárense para ella, tienen todavía un poco de tiempo, e inviten al máximo de personas que deseen estar en vivo y por lo tanto hacer este proceso de cierre del año y comenzar otro. Un beso, mis hermosas y mis hermosos, que estén muy bien y yo feliz de estar siempre con ustedes y compartiendo mi corazón con el corazón de ustedes. Un besito, que estén muy bien.